Vamos a comenzar a grabar. Muy bien, entonces vamos a iniciar la tercera parte de nuestra materia de bioenergética. Muy bien. Hoy vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado viendo. Ajá, entonces vamos a comenzar a ver nuevamente lo que es bioenergética como una terapia, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos esta primera diapositiva y vamos a leer. La bioenergética de Lowen es una psicoterapia cuyas bases de análisis buscan interpretar al ser humano como una entidad energética con componentes físicos, psíquicos y emocionales. ¿De acuerdo? Y la terapia bioenergética es considerada por muchos, por muchos como una pseudociencia. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos a ver el recuadro que tenemos acá abajo, estos pequeños bloques. Ya habíamos hablado acerca de la bioenergética, en qué año surgía. Estábamos hablando del primer cuarto del siglo pasado, es cuando surge la bioenergética como una disciplina. Acuérdense que dijimos que esta disciplina surge como una rama de la psicoterapia, ¿de acuerdo? Y para que lo tengan bien presentes, surge en sí como una hermana o como una prima de lo que era la psicología del señor Freud, ¿correcto? Entonces, entonces estos son sus orígenes, estos son los antecedentes que tenemos con esa terapia bioenergética. Y como estamos viendo, entonces considera al cuerpo como una entidad energética. Tenemos una componente física, una componente psíquica y una componente emocional. Ajá. ¿Y qué es lo que nos proponen en la teoría bioenergética? En esta teoría bioenergética se nos propone hacer el uso o hacer análisis de nuestros pacientes. ¿Análisis cómo? ¿O a qué se refiere con análisis? Bueno, se analiza el perfil del paciente con base en sus sueños, a las represiones que ha tenido de niño, a la sexualidad, a los errores que comete. ¿Sí se entiende? Estas son las que podemos denominar que son las componentes psíquicas y que inherentemente involucran componentes emocionales. Ajá. Esta es su versión como psicoanálisis, ¿de acuerdo? Pero bien, Lowen y compañía también proponían a la bioenergética como un medio para componer o arreglar las situaciones psíquicas y emocionales que tienen los pacientes a través de ejercicios. Por eso es que la bioenergética también se va a abordar como una terapia clínica, ¿de acuerdo? Se considera una terapia clínica o una terapia como tal médica. Ajá. ¿Y cuáles son las bases de esta terapia? Esta terapia nos dice que los bloqueos psíquicos generan lesiones o patrones musculares que se van a expresar como enfermedades en el paciente. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, eras muy llorón de niño, es un ejemplo, ¿no? Que si eres muy llorón o si eres muy aprensivo, por ejemplo, te lo guardabas o lo reprimías en tu garganta, era un sentimiento reprimido y eso te generaba un problema de tiroides, ¿no? Por citar algo en la garganta, algo que viene a través de una emoción. Esto es lo que nos dice la base y como terapia lo que se propone es que a través de la realización de ejercicios de respiración, como pudimos leer al inicio o en nuestra primera clase, a través de la respiración, de un ejercicio de introspección y de posturas físicas, podríamos eliminar ese ejemplo que estamos diciendo, ¿no? El problema de tiroides. Podríamos eliminar esa situación
y generar una mejora a nivel psíquica o a nivel psicológica, ¿no? Eso es lo que nos propone como terapia. Ajá. Bien, entonces, bueno, es lo que estoy explicando aquí, que estos ejercicios bioenergéticos son los que van a liberar esas emociones y van a aliviar las enfermedades. Entonces, bueno, tengamos un poco de criterio, ¿no? Sería, imagínense que hoy viene nuestro paciente con una vamos a ponerle, ¿no? Un problema del tejido sinovial. Viene una articulación, eh, en palabras coloquiales, digamos, viene con articulación salida, ¿no? Imagínense que esa articulación se llega a convertir en un ganglión y una lesión que tuvimos en una edad de niños, después nos afecta a nivel motor. Entonces, ni modo que le digamos al paciente que va a realizar ejercicios de respiración porque esa enfermedad estaba representando una represión sexual, digamos sexual, porque acuérdense que son discípulos de Freud. Y entonces, para corregir ese problema a nivel de articulación, tenemos que hacer esos ejercicios, ¿no? Para liberar también emoción inherente. Fíjense lo rebuscado que está, ¿no? De cierta manera. Tratar de explicar el proceso de las enfermedades de esa manera. Entonces, como les estoy comentando, no por ello, o mejor dicho, debido a ello, muchos lo consideran precisamente como una pseudociencia, pero una pseudociencia en en su faceta como terapia, ¿de acuerdo? Es la terapia bioenergética como tal, se considera pseudociencia. En su campo, en esta parte de la psicología, no sé si alguien es psicólogo, aquí incluso que nos pudiera eh, complementar la idea. En en este campo del análisis psicológico no está considerado una pseudociencia. Y de hecho, bueno, considero yo que no debería ser un tema tabú el que se considere a la psicología como una pseudociencia. Hay muchos que cuestionan a la psicología como pseudociencia, o bueno, ni siquiera como pseudociencia, ¿no? La consideran no científica, pero no por ello deja de usar el método científico. Entonces son pequeños matices que tenemos que tomar en cuenta. Ajá. Porque bueno, desde luego, ya si lo abordamos desde el punto de vista de la conducta, es válido pensar a lo mejor, ¿no? Que los sueños eh, te marcan un patrón o un perfil psicológico, que las represiones también tengan un impacto, que, que como decía Freud, quizás algunas situaciones de tipo sexual también se manifiesten en tu perfil psicológico. Eso quizás como ciencia de la conducta, bueno, ahí ya sería otro campo, ¿no? Pero ahora lo que nos interesaba es o al menos lo que hicimos en la clase fue abordarlo desde este punto de vista físico. Y por ahí hablamos un poco de física, hablamos acerca de la célula, etcétera. Ok, muy bien. Creo, ¿alguien iba a hablar? O parece que no. Bien. Bien, entonces esto fue la bioenergética. En teoría lo que debimos de haber visto como tal. Acuérdense que el temario nos marcaba cierto, o sea, sí nos comentaba los ejercicios, ¿no? De conectando con la tierra y todo eso. Pero bueno, yo lo quiero dejar al margen. Vamos a dejar al análisis o al psicoanálisis, la psicoterapia por un lado y vamos a separar la terapia médica por otro. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a dejar a la pseudociencia. O vamos a dejar esa parte de cómo surge la bioenergética. Ajá. Dar esta clase como tal también me lleva a, a mostrarles esta tabla. Esta tabla en esta, o mejor dicho, en esta tabla, el señor Arnaldo, ese es el artículo de donde la obtuvimos, nos habla de
la forma en la que reconocemos a una ciencia y a una pseudociencia. Esta es una tabla comparativa. Bien, alguien que me ayuda a leer qué caracteriza a una ciencia y alguien que alza la mano va a leer lo que caracteriza a una pseudociencia. Y ya tenemos a Froilan que nos va a leer qué caracteriza a una ciencia y Angélica, Angie, nos va a leer qué caracteriza a una pseudociencia. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. Muy bien, ciencia. 1. Incluye resultados favorables y desfavorables. Analiza argumentos a favor y en contra. Duda continuamente de sus propios logros. 2. La crítica es su forma normal de progresar. 3. La mayoría de las referencias proviene de revistas internacionales arbitradas, bien reconocidas. 4. Utiliza conceptos y magnitudes bien definidas para describir y analizar los fenómenos. 5. Siempre hay resultados experimentales, reproducibilidad y estadísticas. 6. Trata de encontrar mecanismos que expliquen los hechos basándose en los experimentos y el conocimiento científico anterior. 7. No depende para nada de la opinión de personalidades. 8. Los conceptos cambian y mejoran para ajustarse a los nuevos avances con la contribución de muchos. 9. Rápida difusión y aplicación masiva de los nuevos descubrimientos prácticos. 10. Siempre toma en cuenta el efecto placebo, entre paréntesis, terapias y medicamentos. Bien, Angie. Pseudociencia. En el número 1, solo toma en cuenta los resultados favorables. Cierra los ojos a la evidencia contraria, no duda. Número 2, cuando se le critica, usualmente sus promotores lo asumen como un ataque personal. Número 3, no hay referencias o provienen de libros, congresos o incluso de revistas, usualmente del mismo círculo pseudocientífico. 4, usa sus propios vagos conceptos mezclándolos con conceptos de la ciencia. 5, se satisface con ejemplos anecdóticos aislados. Si hay experimentos, están mal diseñados. 6, no propone mecanismos. Cuando lo hace, no se basa en el conocimiento científico previo, sino que los inventa de la nada. 7, busca la aprobación de personalidades individuales, casi siempre ajenas al campo específico de que se trate. 8, defiende ideas preconcebidas e invariables, usualmente descubiertas por una sola persona. 9, sus ideas no progresan porque las grandes compañías perderían dinero si se aceptan. Y 10, el efecto placebo nunca se menciona. Muy bien. Espero que puedan leer. Alguien ya ahí que me pedía el material, o incluso si quieren irse directamente al artículo que estamos citando, que sí se den le vuelvan a dar una leída, ¿no? De cómo reconocer la ciencia de la pseudociencia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero también es importante comentarlo. Hay mucha gente que sostiene que la acupuntura es una pseudociencia, al igual que la homeopatía y otro tipo de terapias que se consideran complementarias. Ajá. Y bueno, aquí yo sí quisiera hacer este comentario, ¿no? La acupuntura puede ser una pseudociencia, pero también puede ser una ciencia, ¿de acuerdo? Mucha gente se va sobre todo a venderte la acupuntura como el método rápido, como un método económico o un método en el cual tienes que aprender básicamente el punto del emperador o del dragón, no sé. Ajá. Entonces, cuando veas a la acupuntura de esta manera, piénsalo principalmente como una pseudociencia, ¿de acuerdo? Para estudiar acupuntura, nosotros sí tenemos que ver mecanismos de acción. Por ejemplo, aquí subrayé este porque la bioenergética
les comenté, ¿no? ¿Qué es lo que te propone? ¿Cuáles son sus bases? Pero no te propone mecanismos de acción. La acupuntura, vamos a verlo, nos puede proponer mecanismos de acción, porque actualmente, según quien te lo diga, podemos decir que la acupuntura funciona, siempre lo dicen, ¿no? Por la activación de paquetes neurovasculares o neuromusculares también. Pero también te pueden decir que la acupuntura funciona porque equilibra un chi, quién sabe cuál es el chi, el yin y el yang, y entonces eso no es un mecanismo como tal. Ajá. Si nos damos cuenta, podemos ver a nuestra propia acupuntura aquí o de este lado. ¿De acuerdo? Veo que alguien está activando sus micrófonos. No sé si querían hablar o soy yo. Ajá, Anselmo, exactamente. Sí, Anselmo, te oímos. Bueno, creo que fue de Daza entonces. Ajá, entonces, compañeros acupunturistas, aprendamos a darle formalidad a lo que nosotros estamos estudiando y a darle a la acupuntura su, ajá, verla en esta faceta como una ciencia médica, ¿correcto? Entonces, espero que estudien mucho, que sigan ahí en sus cuatrimestres y que lo ven desde un punto de vista más médico, porque la acupuntura bien empleada es una ciencia médica muy efectiva. Y bien, era nada más lo que les quería comentar. Aplica para otras pseudoterapias que encontramos muy comúnmente en el campo de la medicina complementaria. Bien, eso fue la primera parte, como la recapitulación de lo que estábamos hablando, la bioenergética como terapia. Vamos a ver, y como lo teníamos programado, el abordaje de bioenergética desde un punto de vista fisiológico. Lo vamos a ver directamente desde el cuerpo. Ajá. Lo vamos a ver desde lo que le podemos llamar la clínica del paciente. Bien. Aquí nuevamente tenemos este recuadro. Ajá. Vamos a analizarlo. Y vamos a hacer también una pequeña retrospectiva. En este recuadro tenemos en el centro y en unas palabras más grandes, o en un tamaño de letra más grande, el cortisol. El cortisol es esta sustancia, ajá, esta hormona, que el cuerpo segrega o que está relacionada con procesos bioenergéticos, ya hablando de bioenergética desde el punto de vista de fisiología. Ajá. Bien, vamos a ver, o mejor dicho, una pregunta. A ver, así a grandes rasgos, ¿qué es el cortisol? ¿Alguien aquí que me apoye? ¿Cómo estuvo, maestro? Sí, ¿qué es el cortisol? En palabras suyas, ¿qué es el cortisol? Así, verbalícenlo. Una opinión. A ver, de Froilán, ahí está. Bueno, es una hormona que pues se desprende de las corteza precisamente de las glándulas suprarrenales, que generalmente se activa cuando hay una situación de estrés, ¿no? Y que pues generalmente está muy relacionada pues a cuestión de tipo de contractura muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Así de primera instancia se me ocurre. Muy bien, efectivamente es una glándula, le vamos a llamar una glándula, una hormona renal, ¿de acuerdo? Es una hormona de esteroidea, también le vamos a llamar así. Y su principal función
o al menos por lo que se le conoce, es porque se considera la molécula del estrés, ¿de acuerdo? ¿Estás estresado? Estás produciendo cortisol, básicamente. Vamos a entender qué significa el estrés. Y para entender qué estrés me produce cortisol, vamos a hablar de los estresores. Ajá. ¿Cuáles son esos estresores que me producen cortisol? Bueno, las emociones, especialmente los que podemos catalogar como emociones negativas, ¿no? Que te enojes, que hagas corajes, que hagas berrinche, ese tipo de emociones, ¿de acuerdo? ¿Qué otro tipo de estresores? La actividad física. Fíjate que aquí no te está diciendo ejercicio, sino se refiere a la actividad física. Por ejemplo, que estés trabajando o que estés haciendo una tarea repetitiva, ¿no? Por ejemplo, que ya lleves toda la semana en la planta, en una fábrica. Eso también es un estresor que nos puede generar cortisol. Ajá. Y bueno, aquí para hacer una pequeña acotación, esto puede estar más relacionado con rutinas, ¿no? Y que no tengas tiempo para despejarte. A eso va, o a esto se refiere la cuestión de la actividad física. ¿Qué otro estresor nos puede generar cortisol? La mala regulación de la glucosa. Ajá. Tener mal regulada la glucosa puede hacer que te estreses a través de la molécula cortisol. ¿Cómo entendemos esto de la regulación de glucosa? Una es muy fácil y todos hemos pasado por ello. Cuando no hemos comido y nuestro cuerpo ya nos está pidiendo glucosa. Nos empezamos a poner irritados, malhumorados. Si estás en un lugar que no es tu casa, ya te quieres ir, etcétera. Ajá, porque tenemos ahí un problema en la regulación de los niveles de glucosa. Otra interesante que la vamos a dejar ahorita como una idea abierta, es por ejemplo un diabético. El diabético también es un paciente que tiene una muy mala regulación de glucosa por definición. Y normalmente, ¿cómo se llega a convertir un diabético? Convertir en el sentido de su persona. Los diabéticos a veces son hasta pacientes muy especiales, ¿no? Porque o sea, por la razón de que ya son dependientes de azúcar y luego hacen a veces hasta corajes, ¿no? Porque les quitas la coca o con la familia se enojan, ¿no? Pero finalmente son reflejo de que son muy malos reguladores de glucosa y esto desde luego va a tener impacto a nivel cognitivo. Y desde luego se va a manifestar por la acción de cortisol. El diabético suele ser, no siempre, pero sí lo es, un paciente muy berrinchudo o a veces muy aprensivo también. ¿Por qué? Por cortisol. Otra que tenemos por acá, la falta de sueño. Ajá. Y bueno, eso también es fácil de darse cuenta, ¿no? Vamos a pensar ahora un niño. ¿Qué pasa con los niños cuando no los dejas dormir el tiempo que tiene que dormir un pediátrico? Bueno, que amanecen también enojados, precisamente por la acción de cortisol. Ajá. Y bueno, otro estresor que nos puede inducir la aparición de cortisol o aumentar el cortisol en el cuerpo son las alergias. Ajá. Estos son algunos de los estresores, especialmente las emociones siendo las más diversas. Ajá. En la aparición de cortisol. ¿Qué reacciones tiene el cuerpo cuando comenzamos a liberar más cortisol? Bien, la primera y también está inherente con los estresores es que va a aumentar la glucosa en sangre. Ajá. Bueno, aquí está. ¿Qué ocurre con la glucosa? Aumenta en sangre y se estimula la gluconeogénesis, es decir, la producción de más glucosa. Entonces, ahora nuevamente vamos entendiéndolo también como caso clínico. ¿Qué va a ocurrir cuando o sea, las voy a cambiar. ¿Qué es lo que suele decir mucha gente, no? Que a través de un coraje
ajá, hizo coraje, hizo berrinche y a partir de ahí le dio la diabetes, ¿no? Así te lo dicen, ¿no? Que a partir de ahí le dio la diabetes. Digo, porque es ese tipo de pacientes el que te lo dice así. Ajá, dicen que se les eleva la glucosa y a partir de ahí se convirtieron en diabéticos. Realmente no es que, como tal, este aumento en sangre por acción de cortisol sea lo que les dé diabetes. En realidad, esta enfermedad va apareciendo. Entonces, si un día decidieron hacer berrinche y se pusieron muy, muy mal y cuando fueron al médico ya los diagnosticaron con diabetes, en realidad lo que teníamos era una diabetes que ya estaba ahí y que solamente nos las diagnosticaron porque el diabético hizo de las suyas e hizo berrinche. Ajá. Esto es lo que ocurre con la glucosa. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los intestinos? Va a disminuir la actividad intestinal. Ajá. Entonces también una persona muy corajienta que hace mucho berrinche, que segrega mucho cortisol, o una persona que no duerme adecuadamente, ya para ponerle otro nombre, también es normal o es una reacción, pues sí, normal, que los intestinos estén disminuyendo su actividad. Intestino perezoso, que les cueste más trabajo digerir la comida y desde luego también está aquí inherente que lleguen a pasar por lo que puede ser una colitis nerviosa, ¿de acuerdo? Porque estos estresores van a tener un reflejo a nivel de intestinos. Y desde luego, bueno, aquí también ya para complementar un poco esta idea. Finalmente recuerden que los intestinos son como nuestro segundo cerebro. Entonces, si andamos de malas o andamos estresados, es normal que nuestro segundo cerebro o nuestros intestinos lo resientan. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir con los signos vitales? La TA, o sea, la tensión arterial, la frecuencia ventilatoria y la frecuencia cardíaca están aumentando. Ajá. Tenemos 10 minutos, entonces por si ahorita se sale y les mando el link. Muy bien. Entonces estos signos vitales se van a elevar. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener un gasto cardíaco Q, que también va a estar elevado. Y es fácil de ver, ¿no? Porque cuando estamos estresados, ¿cómo andamos? Andamos ansiosos, andamos hiperactivos, sentimos las palpitaciones, la taquicardia. Ajá, porque bueno, estos son los efectos que va a tener el cortisol en nuestro cuerpo. Bien, esto por la parte de las reacciones. Entonces tenemos un estresor, una respuesta y la reacción del cuerpo. Entonces, como decíamos, el cortisol a nivel emocional, ¿qué nos va a causar? Sentirnos estresados. ¿Se acuerdan acerca de lo que habíamos hablado de los tipos de cerebros que teníamos? Entonces aquí el primer implicado es nuestro cerebro de reptil, es decir, cerebelo. ¿De acuerdo? Que es el que se va a encargar de las emociones o de las reacciones, podríamos llamarle, involuntarias. Entonces vámonos para atrás. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo, para ponerle un nombre, ¿no? Si no he dormido bien, voy a segregar cortisol de manera súbita, lo voy a empezar a segregar. Me voy a sentir estresado y cuando alguien me llegue a pedir algo, a lo mejor hasta voy a responder de mala gana porque va a estar actuando el plano del primer cerebro. Ajá. Entonces, esta es la cadenita de eventos que estamos teniendo. Ya luego después comes y ya dices que pues, ese no eras tú, ¿verdad? Porque tenías hambre. Y ya algunos pedirán hasta disculpas. Pero como te digo, eso puede ser por falta de sueño. Ya te dije, piensa en un diabético. Es normal que ande de malas. El niño, los pediátricos, las personas que siempre están en una sola rutina, o las personas que son personas muy impulsivas, ¿no? Y aquí ya
Ya cerraríamos como este ciclo de la persona impulsiva, el primer cerebro y el cortisol. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, dijimos que el cortisol nos va a producir estrés. Tenemos dos formas de expresar el estrés, ya sea de forma aguda o de forma crónica. Ajá. Esta respuesta o esta condición que es crónica nos va a llevar a unos niveles bajos de linfocitos T. A ver, entonces, ¿quién me recuerda cuál era la función de los linfocitos T? ¿Siguen ahí? Son los que manejan el sistema inmunológico, los que controlan, maestro. Son los que protegen el sistema inmunológico. Ajá, los oigo. Son los que protegen el sistema inmunológico. Muy bien. Nuestras defensas, pues. Sí. Son los que se maduran en la glándula del timo, maestro, y se encargan de extraer el ARN de algún virus y pues de ahí trasladarlo a vaso para sacar lo que es anticuerpo. Muy bien, Básicamente. Froilán. Esa fue una respuesta más correcta. Están bien sus comentarios de todos, pero sí quisiera que ya se los digo de manera personal, ¿no? Que su respuesta ya vayan siendo más completas, porque aunque es una materia corta de un mes, sí deberíamos ya ir afilando varios aspectos. Ujú. Los linfocitos T no nada más son células inmunológicas. Acuérdense, como nos comentaba Froilán, son células que les voy a llamar ahorita, ¿no? Células tardías, no son la primera línea de defensa del sistema inmunológico. Efectivamente, son células que tienen que madurar. Ajá. Son células que están madurando. Por otra parte, si se dan cuenta aquí, son células que van a participar mucho a nivel de señalización celular. Como nos decía Froilán, efectivamente, aquí como podemos ver en las imágenes, efectivamente, se trata de células que van a trabajar en el sistema inmunológico, se me acaba de ir el nombre ahorita, el adaptativo, ajá, el sistema inmunológico adaptativo, que es aquel que se va a encargar de, de reconocer efectivamente a los virus o a los agentes patógenos que ya nos han atacado. Aquí, como podemos ver, tenemos en morado a este organismo o este patógeno y tenemos a los linfocitos T haciendo señalización que nos va a ayudar a quitar la información al patógeno y transformarlo al complejo de histocompatibilidad que nos va a ayudar a generar memoria inmunológica. Ajá. Entonces, no nada más se queda en decir que el estrés crónico nos va a bajar las defensas. No, ¿qué tipo de defensas? Nos va a bajar las defensas de tipo adaptativo, principalmente. No quiere decir que porque estás estresado seguramente te va a dar una gripe más fácil. No, lo que sí podría decir es que si estás estresado y te dio, por ejemplo, COVID, que es una enfermedad nueva, tu cuerpo va a tardar más en guardar la información de este virus nuevo y va a ser más fácil que después te enfermes y va a ser más fácil que las nuevas variantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no nada más es el sistema inmunológico, son los linfocitos T y te están privando de la señalización que genera el complejo de histocompatibilidad y todo lo que te acabo de decir, básicamente. A ese nivel nos afectan las emociones, la monotonía, le vamos a llamar, la diabetes o la falta de sueño, así como las alergias. A este nivel del sistema inmunológico nos va a afectar. Bien, entonces ya. Aquí está. Disminuye los linfocitos T. Y si no te ha quedado claro, va a limitar tu capacidad de retener información de los microorganismos. Eso es por la parte del estrés crónico. Tenemos un estrés agudo.
¿Y qué es lo que va a provocar un estrés agudo? Bueno, va a disminuir también la cantidad de interleucinas o interleuquinas 1. Si mal no recuerdo, también ya ustedes ya tienen ya aprobaron su curso de sistema inmune, algo así me parece. De sistema inmunológico. A ver, ¿qué son las interleuquinas 1? Bien, ya no tarda en salirse, así que bueno, vayan buscando qué son las interleuquinas 1 y ahorita lo comentamos porque ya, esto ya se va, ya no tarda en salirse. Bueno, ahorita que regrese, maestro. Sí, ahorita les mando el link de nuevo, por favor. Generalmente están implicadas en los procesos inflamatorios. Recuerdo bien. Y ves más, soy honesto, recuerdo que están involucradas en algunos procesos inflamatorios. También por el estrés. Ajá. Sí, por el estrés, por lesiones, son procesos inflamatorios. En infecciones también. Muy bien. Bueno. Son los Ajá, macrófagos. bien. Ajá, entonces efectivamente las interleucinas o las interleuquinas, las número 1, como podemos ver, son proteínas que tienen diferentes acciones en el organismo. Una de ellas, como ustedes ya lo mencionaron, son proinflamatorias. Ajá. Entonces, estar estresado, tener estrés agudo, nos va a disminuir la cantidad de interleuquinas y entonces se va a ver afectada nuestra capacidad inflamatoria. ¿De acuerdo? Esa sería una. También cómo se traduce las interleuquinas